¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Y vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Y bueno chicos, prepárense porque el chisme de hoy viene con drama, romance, edad, redes sociales y hasta abogados de por medio. Sí, estamos hablando de Ekin Merda y más, que últimamente anda en el ojo del huracán. Resulta que el actor de 34 años se ha convertido en tendencia después de que salieran a la luz unos videos bastante comentados en redes sociales. La razón, pues nada más y nada menos que la diferencia de edad de su supuesta pareja, Belis Jurekli, una estudiante universitaria de 19 años, bueno, mejor dicho, 20 años, porque Ekin se encargó de aclararlo con mucho cuidado. Pero vamos a ir por partes. Los videos que se hicieron virales muestran al actor junto a su pareja en plan bastante relajado, grabándose mientras se divertían en traje de baños. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero el problema vino cuando esas imágenes empezaron a circular cortadas, editadas y con título tipo Ifsha o exclusiva prohibida. Básicamente los usaron como una carnada para clics. Pero aquí no se quedó callado y salió a dar la cara en un comunicado bastante largo pero directo. Dijo que esos videos no eran secretos, que ellos mismos lo habían compartido en sus redes y que lo que están haciendo algunos medios es manipular la situación para darle mala fama. Y claro, no podía faltar la polémica del detalle numérico. Primero dijo una joven mujer, luego corrigió y especificó una joven de 20 años, porque claro, esa diferencia de 15 años entre ellos ya estaba encendiendo las redes. Ahora son 14. El actor también se mostró indignado porque según él todo este ruido mediático no solo afecta a su imagen sino también la de Belis. Y ojo al dato, anunció que tomará medidas legales contra quienes están difundiendo estos recortes con mala intención. O sea, señores, la cosa va en serio. En sus palabras, el actor dijo, no es una filtración, no es un escándalo secreto, fue un momento divertido nuestro compartido por nosotros y no tienen derecho a torcerlo ni usarlo para dar lecciones de moral barata. Y cerró pidiendo respeto, asegurando que detrás de todo esto hay una manipulación que daña la reputación de ambos. Pero bueno, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que las críticas hacia Kim son exageradas por la diferencia de edad o la gente tiene derecho a cuestionarlo porque es figura pública? Y lo más importante, ¿realmente creen que estos escándalos deberían ser noticia o es puro ruido de redes sociales? Los leo por ahí debajo en los comentarios. Vamos a continuar y cambiemos de noticia. Amigos, si algo sabe hacer Gucep Osai es mantenernos en un chisme y sacarnos una carcajada al mismo tiempo. La actriz y directora que ahora llega con su nueva serie Platonic Mabit Tulunay en Netflix está otra vez en boca de todos, pero no solo por la serie, sino por un rumor bien curioso, que se estaba burlando del mundo espiritual y de los famosos rituales. Resulta que, como la trama de la serie toca temas relacionados con el esotérico, no, ¿cómo se pronuncia? Esotérico, algo así. Mucha gente en redes empezó a decir, Guset está riendo de los rituales, de la gente que cree en estas cosas y claro, las críticas no tardaron en llegar. Pero Guset no se quedó callada ni aunque le paguen. Aprovechó la promoción de la serie para aclararlo frente a las cámaras y con esa sonrisa que siempre la acompaña dijo, no, yo no me estoy burlando de nada, yo creo en los rituales, así que si algún día tienes que hacer una ceremonia, un allín o algo místico, llámame que yo voy feliz. Tremenda confesión, o sea que si mañana se arma una sesión de luna llena, ya sabemos a quién agregar al grupo de WhatsApp. A Guset. Lo mejor es que lo dijo con tanta gracia que no solo apagó el fuego de las críticas, sino que encima dejó a todos con una sonrisa y es que admitámoslo, Guset tiene esa magia de convertir hasta la polémica más rara en chiste simpático. Pero bueno, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen en los rituales espirituales o piensan que son puro show? ¿Y qué opinan de que una actriz que diga abiertamente que sí cree en esas cosas? Déjenme sus opiniones por ahí en los comentarios. Cambiemos de noticia. Bueno, gente, prepárense porque tenemos un caso de ¿hay capítulo o no hay capítulo? Que tienen a los fans de Sharpinty con el corazón en la mano. La serie que llegó fuerte en Star TV con un elenco tremendo. Elenco, perdón.
Sí, con Karen Bursin, Denis Shakir, Lizette Comer y la queridísima Sibel Tashioglu, la mismísima Pembe de sorbete de arándanos, conquistó a la audiencia desde el primer episodio. Yo fui una de esas conquistadas, tengo que admitirlo. Pero justo cuando todos estábamos listos con la palomita para ver el segundo capítulo este domingo 14 de septiembre, justamente ayer, ¡boom! Noticia de última hora, Sharpinty no va a salir al aire. La razón, pues nada que ver con la producción, los actores o el rating. El culpable es Eurobasket 2025. No sé si lo pronuncié bien. Eurobasket 2025. Sí, porque la sección nacional de Turquía, los famosos 12 Dev Adan, llegaron a la final contra Alemania y Star TV decidió darle prioridad al partido. O sea que la emoción deportiva dejó a los fans de la novela con la novela a medias. Entonces, la pregunta que todos están haciendo, ¿Sharpinty fue cancelada? ¿Nos dejaron colgados? Tranquilos, que no cunda el pánico. La serie no está cancelada, simplemente se retrasó. El capítulo 2 se mueve para el próximo domingo. ¡Oh! Otra semana más de espera. O sea, el domingo 21 de septiembre vamos a ver el segundo capítulo de Sharpinty. Ahora les pregunto, ¿ustedes qué prefieren? ¿Partidazo de básquetbol o nuevo episodio de Sharpinty? Ya yo me imagino más de uno viendo el partido con la novela abierta en el celular. Doble pantalla, estilo multitasking. No, pero la novela no la van a pasar. Pero déjenme sus opiniones por ahí en los comentarios. Vamos a continuar. Amigos, llegó el momento de hablar de nuestra reina de los titulares nuevamente, Hande Erçel, porque sí, después de semanas de silencio tras su ruptura con Hakan Sabancı, la actriz finalmente volvió a dar señales en Instagram. Por fin dio vida, señales de vida. Y vaya que la rompió, señores. Pero ya ustedes tienen que estar al tanto de todo. Si están pendientes aquí en el canal, saben que Hande y Hakan tuvieron una relación de 3 años, un romance que parecía de película, pero que hace una semana ya llegó a su fin, explotó en los medios con un montón de rumores que se los compartí por aquí. Pero ya, yo eso no lo voy a volver a repetir porque no somos loro aquí, claro que no. Pero lo raro de todo esto es que Hande, que siempre fue súper activa en redes, desapareció por 21 días. Obviamente sus fans estaban como, ¿dónde está? ¿Está todo bien? ¿Cuándo regresa? Y bueno, ya la espera terminó. En las últimas horas, Hande reapareció con una foto frente al espejo derrochando estilo y confianza, como diciendo, sí me fui, sufrí, pero ya estoy de vuelta. Obviamente las redes no tardaron en reaccionar, superó la ruptura, está de nuevo en el juego. La Hande que conocemos ha regresado. Eso eran los comentarios. En pocas palabras, nuestra diva volvió más fuerte que nunca. Pero aquí viene la gran pregunta como siempre. ¿Creen que Hande realmente ya superó a Hakan o esta foto solo es fachada para callar rumores? Porque seamos sinceros, todos hemos subido una foto bomba después de una ruptura, solo para decirle al mundo, estoy mejor que nunca. Bueno, yo los estaré leyendo por ahí en los comentarios. Nosotros continuamos con más chismecito. Amigos, si hablamos de galanes turcos que marcaron una época, uno de los primeros viene siendo en la cabeza Kıvanç Tatlıtuğ, el eterno Belul de Aşk Aymenú, el protagonista de Gusset Güney, de Gudber Gusel y más reciente Aile, siempre está en el radar de la prensa, pero esta vez no es un nuevo proyecto ni por un escándalo, sino por un momento muy familiar. Resulta que su esposa, la estilista Başak Dizer, compartió en redes sociales unas fotos y videos en un día en el mar junto a su esposo Kıvanç y su pequeño hijo Kur Efe. Y claro, con ese nombre tan poderoso no podía ser de otra forma. El niño es como un mini clon de su papá. Primero vimos fotos familiar de lo más tierna y después un video que derritió corazones. Papá e hijo en la proa del barco, disfrutando del momento, todo acompañado por una canción de Mustafa Sandal, para ponerle más nostalgia al asunto. Hasta ahí todo perfecto, todos suspirando,
miles de likes en minutos, pero ya saben cómo es el internet. Siempre hay alguien que ve el lado dramático. Algunos usuarios se preocuparon porque el niño parecía muy cerca al borde de la embarcación y aunque obviamente estaba bajo el cuidado de su padre, en redes no faltaron los comentarios: ¡ay, qué miedo, qué imprudencia! Ese video me dio ansiedad. Y otros tanto alertando por seguridad. La otra mitad, claro, solo comentó lo guapo y tiernos y adorables que se veían. Y es que Givenchy venía de días difíciles. Hace poco había sido noticia por la polémica de su doble de acción Ailé y también porque perdió a su gran amigo en un trágico accidente marítimo. Así que este momento familiar parece haber sido una manera de sanar un poquito y compartir paz con sus seguidores. Pero como siempre llegó el momento de la pregunta. Le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la gente exageró con las críticas al video en la proa o es válido que se preocupen por la seguridad del pequeño Efet Curry? Porque una cosa es clara, el niño es igualito a su papá, parece copia y pega. Pero bueno, los estaré leyendo por ahí en los comentarios. Déjenme sus opiniones. Y bueno, bebés, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estaba un poquito perdida por aquí. Les subo video todos los días y tenía 3 días sin subirle video. Sí, me le desapareció un poquito porque es pálido. Pero nada, mi gente, hasta aquí voy a despedir, invitarla a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video, me sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Suscríbanse al canal y nada, nos vemos en otro próximo. Les quiero muchísimo. Bye bye, hasta la próxima.